Egunon, queridos patitos, vamos a tratar el siglo de las luces. El siglo XVIII, que vendría a ser un poco entre 1688, la Revolución Gloriosa en el Reino Unido, y la Revolución Francesa de 1789. Es aproximadamente un siglo y es el siglo de la Ilustración. Ciertamente estaríamos hablando de la civilización material. Toda Europa acaba sumándose al desarrollo producido en el siglo anterior en Inglaterra y Países Bajos. Es un siglo de desarrollo. Primero, demográfico, irreversible. Aumenta la población porque aumentan los recursos agrícolas por una revolución agraria. Hay una mejora en el comercio en Inglaterra y desde 1750 se da la revolución industrial. Es una inversión de importantes capitales en medios de producción. Ocurre en el sector textil. Europa entra con ello en el capitalismo industrial y en el maquinismo, aumentando espectacularmente la producción. Pasa de la herramienta a la máquina, del taller a la industria. Tuvo un resultado social, el fortalecimiento de la burguesía como clase. Va a ser más numerosa, más rica y más consciente de su poder como clase. Conciencia de clase autónoma se refiere. También se beneficia la nobleza, que extrae sus rentas de ser propietarios. Asume actividades típicamente capitalistas. Otra fuente es el privilegio de no pagar impuestos, de recibir impuestos por ello. A finales del siglo XVIII se inicia una época de crisis en la que el sistema entra en crisis demográfica. La población ha crecido más deprisa que los recursos. Quizá de aquí surja la hipótesis maltusiana, que luego se ha probado falsa. Se da un encarecimiento del precio de los alimentos, hay una tendencia a la baja de los salarios, los arrendamientos de las tierras suben y se produce un malestar creciente. Esto favorece a las clases altas. Aumentan las formas de protesta. Primero, aumenta la mendicidad, el bandolerismo, y se incrementan los motines. La burguesía es la única clase que tenía un programa a largo plazo de ejecución del poder, una vez ya tomado. Existe una burguesía racionalista, laica e ilustrada. Hay un equilibrio aristocrático burgués. La burguesía insiste en los valores de igualdad ante la ley. El siglo XVIII es el siglo de la razón. Se admira el método racionalista por el prestigio del método científico. El método científico se tratará de aplicar a las ciencias humanas para explicar el comportamiento del ser humano, tanto individual como colectivo. La razón se usa como elemento crítico frente a la propia realidad. Las instituciones tradicionales se enfrentan a los desafíos propios de esta crisis. Es una forma de racionalismo crítico que prepara la revolución. Es una crítica a la religión también. Esto se acompaña de una teoría positiva del progreso, según la cual hay una mejora constante. Provocan una actitud de criticismo con respecto a lo establecido, acompañado de un optimismo con respecto a mejorarlas. Las instituciones son criticadas a la vez a la luz de la razón. Existe una esperanza positiva respecto a la posibilidad de sustituir el mundo imperfecto actual por un mundo mejor. Es optimista respecto al futuro. Y por supuesto, como decíamos, crítica a la religión, que se da de dos tipos. Una moderada, la del deísmo, y otra radical, el ateísmo. Se critican las religiones institucionales, definidas como religiones reveladas. Es una religión que transmite gran seguridad a sus fieles, transmite un dogmatismo e intolerancia hacia las demás religiones. Las demás religiones son falsas. Solamente puede haber un único vehículo para la trascendencia. Hay una complejidad dogmática extraordinaria. La crítica deísta o teísta acuña el concepto de religión natural. Es la religión a la luz de la razón. El papel de Dios es nulo en cuanto
que, bueno, pues es un papel de última instancia. Lo que luego se llamará en algunos aspectos el dios de los huecos. Quien llega a las conclusiones son los hombres. El sujeto que formula la religión es el hombre. Se llega a la conclusión de que existe un Dios que ha creado el universo. Este tiene un concepto de la justicia en el más allá. Posee una gran simplicidad de dogmas. Es un denominador común extraído de diversas religiones. El hombre posee un alma inmortal. El deísmo se presenta como una religión racional. En el deísmo, la religión se reduce a unos principios muy simplificados. El papel de Dios en el mundo es nulo. Dios pone en marcha el mundo, pero nada más. Teoría mecanicista. Dios queda relegado a una posición trascendente. Otro aspecto es la idea de tolerancia. Al negar la revelación se pierde la seguridad absoluta de poseer la verdad absoluta. Al perderse esto, se elimina la intolerancia, son conceptos tolerantes. El deísmo debilita la autoridad jerárquica del sacerdocio. No es necesario quien explique las ideas, puesto que la religión se desencripta a la luz de la razón. Esto explica que las iglesias oficiales condenen el deísmo. Una minoría aparece, es la crítica a la religión, toda idea de religión trascendente. El principal ideólogo será el barón Holbach, que sigue dos líneas: contra la idea de Dios, la idea de un Dios trascendente que ha creado el mundo, de la nada no sale nada, el mundo es eterno y no hay un ser, no ya un ser para ponerlo en marcha. El mundo existe desde siempre. Y también la materia. El mundo es materia. Se hereda parte del panteísmo de Spinoza, el dios de la naturaleza. El hombre, en el ateísmo materialista, bueno, pues es concebido como un derivado de la materia. Todo está relacionado con la materia, incluido el espíritu. No se dice que todo sea materia. Existen cosas que no son materia, pensamiento, pero está vinculado a ella. No puede existir sin materia material, a la redundancia. El espíritu no puede sustituir más allá de la materia que lo sustenta, no puede subsistir. No se puede esperar un pensamiento sin el ser humano que lo genera. Se deduce la mortalidad del alma, cuya base es el materialismo. La crítica de la sociedad, pues evidentemente la burguesía divulga unos valores propios de su clase, cambian los sistemas de valores. A principios del siglo XVIII reflejaba la hegemonía de la nobleza y la iglesia. Ya tendríamos a Molière, a Diderot y Voltaire con los cuentos. Cándido, en el que se ridiculiza a la nobleza y la iglesia. Su sistema de valores burgués se somete al ridículo a clérigos y aristócratas. La revolución burguesa fue precedida por la risa. Se da un cambio en cuanto al individuo, en cuanto a la riqueza, en cuanto a la moral. Aparecen nuevos valores que reflejan la creciente influencia de los valores de la burguesía. El primer valor es el individualismo. Y quizá aquí podríamos recordar el valor de la risa en Humberto Eco, en El nombre de la rosa. Y el encaje, más a partir de esta época, de la ilustración inferida en el siglo XX, que en la época que dice situarse la novela y la película del nombre de la rosa. Louis Dumont, ensayo sobre el individualismo. Anteriormente, pues se recibía una denominación colectiva y adscriptiva. Fijado algo, es considerado en función del estamento al que pertenece. Se establecía el grupo social, desigualdad radical. Se da la continuidad temporal, no puede pertenecer a otro, y se destaca ciertamente este elemento social anclado en la crítica a la religión. El sistema burgués se caracteriza por el individualismo. El ideal de vida es la competición entre individuos, la carrera abierta al mérito. Designa que los mejores puestos serán para los mejores. Se da el mérito frente al honor. El mérito es la superioridad individual.
empíricamente probada y en competencia con otros. El honor es una virtud aristocrática, es una superioridad que significa poseer cualidades militares. Lo posee la estirpe nobiliaria. La familia del noble posee honor, se transmite por sangre, genéticamente. La nobleza de espada desprecia a la nobleza de toga. De aquí la idea de no mezclar la sangre de diversos linajes. Es una teoría racial. Aparece el hedonismo. El placer solo puede alcanzarse mediante un intercambio de bienes. La comunidad es un mercado donde se intercambian bienes de todo tipo. Se consideran todas las relaciones personales humanas como intercambio mercantil. En el siglo XVIII aparece la moral kantiana, la autonomía moral, la crítica de la razón pura y luego la crítica de la razón práctica, contrario a utilitario. Práctico, pragmático, referida a acción en la realidad y sus consecuencias. Puede ser altruista, como beneficiar a los demás. No es necesariamente una teoría del egoísmo. La moral kantiana es altruista, inmanente, no teniendo en cuenta la religión. La Iglesia, hedonismo trascendente. No es ciertamente necesario decir que, evidentemente, esto genera contradicciones y debate en la sociedad. Hay una norma moral universal, es inmanente al hombre, es innata, nace con una idea de la justicia. Kant, heredero de las teorías justnaturalistas. El indicador es el imperativo, categórico, y por lo tanto se llega a un principio. Actúa de forma que tu norma de acción sea universalizable, que viene a ser aquello de no hagas a los demás lo que no quieras sufrir de los demás. La originalidad es que parte de una epistemología que niega la posibilidad de conocer las esencias, limita el campo de investigación y Kant no admite un conocimiento absoluto, admite una moral absoluta al precio de la simplificación externa de los principios. Por lo tanto, no es un relativista. Es un intento de establecer una moral altruista, es una alternativa al hedonismo y al cristianismo. Es, por tanto, la moral cristiana la mitad. Sin la trascendencia, sin más allá y sin Dios. Es una ruptura con la trascendencia, aunque una de ellas viene del cristianismo. Es una moral individualista, las normas están en el individuo y no pueden ser manipuladas desde fuera. Insiste en la autonomía moral de la conciencia. La propiedad, la riqueza. En la cultura barra mentalidad del antiguo régimen existía una mentalidad negativa de las actividades que conducían al lucro. El tercer estado es el que tiene que trabajar. Las actividades honorables definen los otros dos estamentos. La guerra a la nobleza, la oración al clero. Para la propiedad, cuando estaba, pues pensaban que era una propiedad heredada, por lo tanto no adquirida. Estaba mal visto enriquecerse. Los negocios estaban mal vistos. Existían dos tipos de propiedades. La vinculada, que pertenece a la nobleza, esta afectaba a una familia y es patrimonio de ella. El mayorazgo, el titular no no disiente libremente de ellas. Puede ser aumentado, pero no disminuido. Pertenece a la estirpe. Nunca podían ser vendidos. Y por lo tanto, después de la riqueza y la propiedad con la fórmula esta de la vinculada, está la amortizada, que son las tierras de la iglesia o de las manos muertas. No se puede vender. El titular es la hermandad religiosa, el monasterio, el obispado, la institución. El titular no era un individuo, su destino era convertirse en grandes latifundios. La burguesía invierte la valoración negativa respecto a la riqueza. Inaugura la valoración positiva. Es el mundo favorable al lucro, al mundo de los negocios. Es una postura procapitalista. Consigue establecer un sistema de valores diferentes. Ridiculiza las actividades ociosas de los estamentos privilegiados. Se critica la guerra como actividad destructiva y como algo antieconómico. Se critica el ocio eclesiástico, a la iglesia contemplativa, no al cura de almas. La iglesia
se dividía entre los párrocos barra curas necesarios según la ilustración, pudiendo ser positivos para el pueblo, pero los monjes no, criticando las órdenes religiosas. Volvemos aquí a el hombre de la rosa, los monjes, las órdenes monacales. Se deberían suprimir los conventos y frailes, se conservaría el clero secular, aboliendo el clero regular. Proponen aplicar el principio de plena propiedad individual a la tierra. Significa destruir los mayorazgos y la amortización. Aplicar el programa implica ciertamente una evolución. A la nobleza, desvincularla. Abolir las leyes que impedían su venta. El noble no es expropiado en un principio. A la iglesia se expropian todas las tierras para beneficio del Estado, vendedor. Y los particulares, compradores. De aquí estaríamos con el gato pardo. Tanto la novela como la película de Luchino Visconti. La gran perdedora sería la iglesia. Hay nobles que se adaptan a los cambios, pero poco eclesiásticos. Ciertamente aquí recordaríamos el duque, el príncipe de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. La teoría del progreso rompe los esquemas anteriores. Es un concepto que afecta al transcurso del tiempo. En el mundo anterior era un concepto cíclico. Existía un florecimiento, llegaba al cenit y a esto le seguía una caída. Cambian por un tiempo lineal, representado por una línea en ascenso constante. Se dan crecimientos irreversibles y será una teoría que llegará para quedarse, por lo menos en el ámbito occidental. Los rusos seguirán teniendo la perspectiva anterior. Mejoras constantes irreversibles, acumulativas, detrás de un esquema, pues hay este pensamiento positivista, siempre hacia arriba. Valoran positivamente el cambio. El cambio antes era algo pesimista. Esta teoría surge de un crecimiento constante, en fines descriptivos, de algo valorativo, intentando justificar el cambio. El europeo ve un mundo escalonado por grados de poder, potencia, ve superioridad armamentística y técnica, estratifica el mundo y observa el desfase entre Europa y el resto del mundo, y entre Francia y el Reino Unido y el resto de Europa. Surge la necesidad de crear una teoría explicativa sobre el diferencial europeo de crecimiento con respecto a otras civilizaciones. Esto intenta ser una técnica de explicación del desarrollo. La causalidad es económica, el progreso es bueno. En el siglo XVIII predomina la causalidad económica, modos de subsistencia para los ilustrados, la teoría económica de los 4 estadios. La caza, en primer lugar, el aumento demográfico, que acabará llevando a una sustitución progresiva. Luego el segundo, el pastoreo, con pues igual situación. La agricultura, que después de ese cazador o pastoreador, luego llegará al agrícola. Y cuarto, el comercio. Y ahí tenemos a Adam Smith, a John Millar, a Turgot, Montesquieu, Condorcet, que resulta curioso porque Condorcet fue cogido cuando salía de París y en un tugurio pidió una tortilla y la pidió de 12 huevos y como evidentemente nadie, bueno, pues que le pillaron por eso de este sospechoso. Condorcet, serás un muy buen matemático, pero como hombre de calle. Son teorías, por lo tanto, de la civilización. Predomina lo económico. Es lo que causa los cambios, es la base del progreso. Todo depende de la economía. Al producirse cambios, todos los aspectos de la vida cambian. Es una teoría economicista. Las causas del progreso están en la economía y del grado de desarrollo económico deriva el mundo de la cultura. Las alternativas posibles al antiguo régimen se perfilan al menos dos. Despotismo ilustrado, cambia la sociedad sin cambiar la política. Abolir la sociedad estamental. Reforma legal basado en la igualdad ante la ley. Suprimir los privilegios estamentales, por ejemplo el privilegio fiscal. Igualdad restringida, monarquía absoluta. El poder debía ser reforzado porque debía ser un elemento de reforma. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La monarquía nunca se opuso a la nobleza, pensando en ella como aliada.
La alternativa liberal, el liberalismo, reformar la sociedad y reformar la política. El instrumento para llevar a cabo las reformas no es la monarquía absoluta, algo a abolir, sino un sistema representativo, una monarquía constitucional. Y aquí entraría Montesquieu, 1689-1755, miembro de la nobleza de espada y de toga, Parlamento de Burdeos, terrateniente, exportador de vinos a Inglaterra. Se forma en admiración a la Ilustración temprana de Inglaterra. Admira la libertad intelectual, la revolución científica y el método científico, concluida en Inglaterra. Es reaccionario y liberal. Hay una corriente de oposición aristocrática al poder del rey en su juventud. Entonces realiza varios viajes a Inglaterra. Las cartas persas es un libro de esta época. Se inaugura el viaje crítico como figura literaria, el viajero crítico. Su obra más famosa sería El espíritu de las leyes, descripción de instituciones, cómo cambian según el clima, tiempo, territorio, con aspectos políticos, clasifica las formas de gobierno, diferencia monarquía limitada y despotismo. Hace una apología sobre la mejor forma de gobierno para Francia. Aspecto sociológico, analiza la ley en un sentido amplio, como institución, como forma de gobierno. Analiza la gran variedad de leyes según los tiempos y el espacio geográfico. El método de estudio es el científico. Aparece el concepto de ley científica. La teoría de separación de poderes es que cada institución no debe tener más de un poder, correspondiéndole únicamente uno. Montesquieu propone que el rey y los nobles compartan el poder, todo el poder. Liberalismo aristocrático. Defiende los privilegios de la nobleza. Defiende a los parlamentos de la nobleza de toga. Defiende la idea del honor, de la superioridad de la nobleza. Por lo tanto, busca la causa profunda, busca fundar una ciencia de las instituciones. El espíritu de la ley es la causa profunda que explica los cambios o permanencias en la ley. Hay causalidad física, el clima es más importante. Roza el determinismo. El determinismo, los factores físicos determinan la personalidad moral e intelectual de los pueblos. Los pueblos del norte, valor, honestidad, constancia, trabajo. Pueblos de clima cálido, fantasía, mentira, pereza, falta de honor. Teoría materialista y colectivista. Asocia la causalidad material a la personalidad humana. Pone un límite a esta teoría al ser seguidor del derecho natural, en forma que el impulso de la naturaleza puede ser corregido por las instituciones, la educación. Hay otra causalidad. Bueno, pues el determinismo histórico depende del espíritu de la ley. Las leyes positivas, pues que perduran, tienen una causa, la causa histórica, el grado de desarrollo de una sociedad, los 4 estadios que decíamos antes, aquellos de la caza, el pastoreo, la agricultura y el comercio. La causa que justifica las leyes es el grado de desarrollo económico. El modo de subsistencia determina las leyes, las instituciones, la forma de gobierno y el mundo de la mente, cultura, arte, filosofía, religión. Las ideas están en correspondencia con el nivel económico de cada época. Es una teoría economicista, es una teoría de progreso. La posteridad de Montesquieu. Hay dos tipos de herencia de Montesquieu. Teoría del nacionalismo historicista determinista, muy posteriores. Es la tendencia del historicismo, con Friedrich Meinke. El historicismo y su génesis, que es un fondo de bibliografía. Montgomery es un antecedente. Apunté en el esquema Montgomery. ¿Por qué puse Monty? Ah, sí, Montesquieu. Monty, claro. Si es que cuando uno hace el guión. Montesquieu es un antecedente que inspira a su posterioridad. Inspira la doctrina del materialismo histórico, entienden la historia como cambio, y está la teoría del determinismo económico. Jean-Jacques Rousseau, el descubrimiento de la comunidad.
las confesiones. Autobiografía. Las confesiones es su autobiografía. Rousseau y la Ilustración. Choca con las tertulias e ilustrados de la época. Se dice que es un contrailustrado. Dos motivos. Choca con la teoría del progreso. El progreso no la sugiere una idea positiva. El ideal suyo es el primitivismo. Las leyes, la civilización y las instituciones perviven al hombre. Hace una apología del hombre natural. Se centra en la educación. El Emilio choca con la razón objetiva. Es un prerromántico. Exalta el sentimiento. La reflexión lleva a la maldad. Exalta el subjetivismo. Propugna la sociedad natural y la bondad del mundo de los sentidos. El Rousseau crítico. El origen de la desigualdad. Critica de la civilización de la sociedad política. El punto de partida es el estado de naturaleza, cuando no hay sociedad política. Es una sociedad poco desarrollada, todos los hombres son libres e iguales, puesto que no existe la propiedad. La propiedad no existe, por lo que no hay clases sociales. Con la civilización aparece la propiedad, el desarrollo económico, y con la propiedad aparecen las diferencias de clase y la desigualdad. Para proteger al propietario se crea el Estado y la ley. El Estado es un instrumento de opresión clasista. El Estado no es legítimo. El Rousseau utópico, el contrato social, 1762, es la alternativa de El origen de la desigualdad. Rousseau comprende que la vuelta al estado de naturaleza es imposible. Pretende construir una nueva forma sobre unas nuevas bases, un nuevo trato. Rousseau piensa una sociedad donde no existan grandes diferencias de clases. Una sociedad de pequeños propietarios. Justifica la propiedad con fines sociales. Mantener la independencia. Fundará el Estado sobre las bases del contrato. Todos los individuos ceden su soberanía y sus derechos. Se constituye una soberanía común que se llamará voluntad general. Sobre ella se constituirá el nuevo Estado. El titular son todos sumidos en la voluntad general. El individuo desaparece como voluntad autónoma. Se constituye el pueblo, el soberano. Adopta un punto de vista comunitario anti-individual. Desaparecen los intereses individuales. El individuo es una parte de la soberanía. En Rousseau, lo privado se supedita a lo público. No hay sitio para el mundo privado, ideal de donde no hay secretos. Los atributos de la soberanía es inalienable, no se puede delegar mediante representantes. Cada individuo la debe ejercer en la asamblea. Es una democracia directa. El poder soberano está en la asamblea. Es indivisible. Solo hay un poder soberano, es la asamblea. La soberanía es infalible. La voluntad general no se puede equivocar. Nadie ejerce el autogobierno, puede establecer leyes que vayan en contra de uno mismo. Es infalible siempre que prevalezca el interés general. Para Rousseau no es concebible que exista una pluralidad de fines dentro de la asamblea. Todos deben perseguir el bien común. Cuando las votaciones no se guían por el bien común, la voluntad de todos ya no es la voluntad general, por lo que pierde su soberanía. Aquí aparece la posibilidad de una dictadura. Es preciso que alguien lleve a la asamblea al bien común mediante una dictadura. Dictadura ocasional para llevar a la asamblea al interés general. Es absoluta, no existen límites a la voluntad general, no existe libertad privada. Rousseau y la democracia actual. Es una teoría democrática, una de las pocas del siglo XVIII. El sistema representativo es el preferido por los constitucionalistas del siglo XVIII. Preservaba la posibilidad de la vida privada. La representación es un sistema de selección de los mejores, una aristocracia de la política. Los derechos individuales y el pluralismo ideológico. Los liberales pretendían limitar la soberanía para preservar los derechos individuales. En Rousseau, todos participan por igual. La libertad consiste en la igualdad en la participación. El planeamiento liberal plantea la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La de los modernos consiste en conservar un área de derechos individuales. Benjamin Constant. Libertad colectivista frente a libertad individual. La democracia moderna es un híbrido entre liberalismo y democracia. Y ciertamente ahí tendríamos unas cuantas teorías sociológicas que vendrán derivadas de este periodo.
como son las principales teorías sociológicas, como son positivismo, evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo, organicismo, marxismo, interaccionismo simbólico. Y ciertamente la sociología, por lo tanto, estudia grupo social, hechos sociales, acción social, instituciones, sociedades, ¿eh? Científicamente, pues la sociedad. Y ciertamente hay razones para el desacuerdo en sociología. Coincidencia del sujeto y del objeto del estudio sociológico. El objeto es algo inacabado y cambiante. La manera de ver la sociedad desde el hombre y la calle, puesto que éste interviene en los temas sociales, y cierta inmadurez de la ciencia. Pero ciertamente esto mejor lo tratamos en otra ocasión, quizá mañana, mejor, y así tratamos esto con el asunto de... o podemos seguir, quizá, seguimos, a pesar de que, bueno, pues seguimos un poquito. Vías para estudiar la sociología sería la vía histórica, vía pragmática. Temas de estudio de la sociología serían estudio de la estructura social, análisis de las instituciones, estratificación social, desigualdades sociales, desviación social, control social, cambio social, conflicto social. Acceso sistemático al objeto de la sociología, pues ciertamente ausencia de vocabulario técnico común, presupuestos teóricos diferentes. No todos los sociólogos están de acuerdo con el lugar que ocupa su ciencia social entre las demás. La sociología debe ser científica, desarrolla una masa de conocimientos organizados y verificables, sirve para analizar la realidad, usa métodos científicos de estudio de laboratorio, un método de observación, los sentidos propios los puede captar. Otro es la observación participante, disfrazarse, por ejemplo, para introducirse en el grupo. Otro es cuestionario y entrevista. Otro es el estudio de caso. Uno se centra en un caso significativo, revelador, y con ese caso se extrapola al resto, sacando conclusiones. Otros son estadísticas, encuestas y medios comparativos. La sociología no debería dar supuestos a priori, debe tener una dimensión empírica a partir de la realidad, derivación de la observación de la realidad social, debe tener una dimensión teórica, nos indica que es relevante, debe ser acumulativa, una ciencia que debe ser sujeta a correcciones sin partir de cero. La teoría sociológica, para ser ciencia, debe ser crítica, hay estudios de lo posible y estudios de lo necesario. Identidades colectivas, sociedades multiculturales, movimientos sociales, género, medio ambiente. Los grupos sociales y su conducta es objeto de estudio de la sociología. Los grupos tienen distintas funciones: reproductiva, la familia por ejemplo, reproducción cultural de individuos al transmitir hábitos culturales, economía, se plasma en tres áreas: industrial, el trabajo, la individual, bueno, pues ciertamente es igual que la colectiva, pero la económica se plasma en esas tres áreas de las sociedades industriales, relaciones laborales, de trabajo y del empleo. Educativa, los grupos, familia, cuadrilla, grupo de trabajo, las instituciones son las educativas. De un grupo podemos estudiar su estructura, líder, si es democrático, si es autoritario, sus funciones. Existe la macrosociología. Comte, francés, abuelo de la sociología; Marx, alemán, primera internacional socialista; Spencer, británico, sociología anglosajona; estudio de la sociedad, global, nacional o en sentido, socialismo o capitalismo, por ejemplo; o la microsociología, estudio de grupos sociales, especialmente pequeños, los ámbitos en los que se mueven estos grupos. Cuando un sociólogo se refiere de la sociedad, pretende señalar una sociedad capitalista occidental o una estatal nacional. Los campos de la sociología, sociologías especiales, estudios sobre las formas de agregación, colectivos parecidos a los grupos que no son grupos, por ejemplo, los nacidos en 1982, cuasi grupos. Otros son conglomerados, son los que están en un lugar, en un momento concreto, un grupo de gente. Estudios sobre las instituciones sociales, económicas, políticas, religiosas, familiares. Estudios sobre la conformidad
desvinculación, control social, estudios sobre cambio y conflicto social, estudios sobre desigualdades sociales, clases sociales, castas, estamentos, estatus, estudios sobre la población y el medio ambiente, ecología, demografía, sociología urbana, rural, estudio las identidades colectivas, la lengua, estudios sobre bienestar social y trabajo, estudios sobre la juventud, como por ejemplo Javier Elzo, tercera edad, Cristina Bazo, sociología de la comunicación y opinión pública, sociología de ocio, deporte, cultura y tiempo libre, estudios sobre estatuto científico de la sociología. Los campos temáticos pues se concretan donde, bueno, pues el sociólogo estudia y trabaja. En los años 80, los sociólogos se distribuían, el 85% se dedicaba a enseñanza escolar y universitaria, el 10% en actividades económicas e industriales y el 5% son funcionarios. En LACUA, Eusko Jaurlaritza, el gobierno vasco, se concentraron sociólogos para áreas de bienestar social, urbanismo, prospectiva social. Ciertamente aquí tendríamos teorías de conflicto con Dahrendorf, Alemania, nacionalizado británico, liberal, Karl Marx, alemán, crea una nueva vía, Mills, Estados Unidos, nueva sociología, en plena hegemonía funcionalista, con los libros La élite del poder y los White Collions, los cuellos blancos, teoría crítica de Marcuse, el marxismo soviético, Fromm, Adorno, Horkheimer, Habermas. Luego tendríamos a Alain Touraine, ciertamente la acción social, dos formas de visualizar la sociología. Durkheim es macrosociólogo. Weber tratará del carisma. En su filosofía analítica es microsociólogo. Acción social hay cuando uno o varios individuos se comportan en función de una situación interhumana, cuando uno o varios individuos interactúan entre sí. Todas las acciones humanas tienden al menos una dimensión social. Dos definiciones fundamentales de acción social se sitúan entre Durkheim y Weber. Weber define subjetivamente la sociedad al potenciar la forma individual, según criterios internos a los individuos. Durkheim define objetivamente, por oposición que la primera, por determinarla con coacciones que determinan desde fuera las acciones humanas. Por lo tanto, Emile Durkheim, definición, acción social, es hecho social. Consiste en formas de obrar, pensar y sentir, externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, por cuyo medio se le imponen. Recurre a dos criterios objetivos para determinar la acción social: la exterioridad en las formas de obrar, pensar y sentir con respecto a las personas, la coacción que las personas sufren por parte de ella. Para él hay dos conciencias: la colectiva, constituida por las maneras que integran la herencia común de una comunidad; la individual, algo residual, cabría denominarlo el universo privado de cada una de las personas, una cierta autonomía para escoger. Podemos clasificar sociedades según coacción de las formas y autonomía de la conciencia individual. Los individuos absorben la conciencia colectiva mediante la educación recibida. La definición no es interclasista en exclusiva, es colectivista. Y aquí tendríamos a Berger y Luckmann. Ciertamente, en esa primera parte del siglo de las luces, y luego la sociología, pues tiene que ver, porque ciertamente la sociología empieza con ese siglo de las luces y ese enganche para entender el presente de cada momento y poder establecer esa conexión que comienza precisamente con esos pensadores, Montesquieu. En otros vídeos hemos hablado de Locke, que ciertamente generan un pensamiento, el ilustrado, del siglo de las luces, que luego servirá para que ciencias sociales vayan incorporando una metodología que aún sigue presente en los momentos actuales, ya sea en sociología, pero también en ciencia política, antropología, todas las ciencias sociales, que mañana profundizaremos en este concepto, esperemos que para bien, porque ciertamente es un tema bien interesante, el de las ciencias sociales, la sociología, la historia del pensamiento político, para poder establecer que cada uno tenga la base de conocimiento en donde analizar la sociedad que le ha tocado vivir.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, augur, pero bat, Betty Gelpian.